Buenos días. Pues en esta mañana vamos a empezar una nueva serie de mensajes. Como siempre intento hacer, empezamos el año con la vida de Jesús y el año pasado empecé con las palabras de Jesús. Y vimos una frase el año pasado, esa frase no temas, que Jesús repetía en múltiples ocasiones. Y este año vamos a empezar con otra frase, una frase que es muy interesante. Jesús decía en repetidas ocasiones, de cierto os digo. Me llama la atención esta frase y la repetición de esta frase, así que propongo que sería pues un buen tema para nosotros para estudiar. Así que vamos a ir viendo esa frase, de cierto os digo o te digo, que también a veces lo encontramos en singular si está hablando con una persona solamente. Pero ¿qué significa esta frase? ¿Y por qué Jesús lo repite en tantas ocasiones? Bueno, la verdad es que solo encontramos esta frase en el Evangelio de Juan. Los otros evangelios recogen esa misma frase, pero solamente diciendo, de cierto os digo, que también es interesante, pero nosotros vamos a centrar nuestro estudio en la repetición, por lo cual vamos a centrar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Pero ¿qué significa entonces la frase? Pues Jesús en repetidas ocasiones, y digo 21 veces en el Evangelio de Juan encontramos esta frase, en 11 pasajes diferentes, usa esta frase para resaltar la verdad. O sea, está revelando algo y quiere resaltar la certeza de lo que está a punto de decir. Viene a ser más o menos como no lo dudes o te lo prometo, puedes confiar en lo que estoy a punto de decir. Y por lo tanto nos interesa todo lo que viene después de esa afirmación, porque son cosas que podemos creer, que podemos saber que son ciertas. Así que vamos a entrar en el pasaje de hoy, que es la primera vez que Jesús utiliza esa frase, de cierto os digo. Para encontrarlo tenemos que ir al primer capítulo del Evangelio de Juan. En ese capítulo 1, pues conocemos a Jesús. Primeramente Juan nos da esta introducción que empieza en la eternidad pasada, con en el principio era el Verbo, y luego después nos dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y luego después empezamos a ver el ministerio, el primer ministerio de Jesús. Voy a llamar esa primera sección Jesús y sus primeros discípulos. Cuando miramos los versículos 35 al 46 empezamos a conocer los primeros discípulos. En el versículo 35 encontramos que dos de los discípulos de Juan el Bautista escuchan el testimonio de Juan en cuanto a Jesús y se acercan a Jesús para preguntarle dónde mora. Ahora, no nos dice exactamente el nombre de los dos, nos dice que uno era Andrés y no nos dice quién era el otro. Pero la mayoría de los comentaristas creen que aquí el otro es efectivamente Juan, sabiendo que Juan era de los discípulos de Juan el Bautista, y aquí los nombres a veces nos liamos un poco, pero Juan el Evangelista, este Juan joven, el que era el compañero, bueno, el hermano de Jacobo, suponemos que era él con Andrés, y son los primeros que siguen a Jesús y preguntan sobre dónde mora, y Jesús les invita a venir a ver dónde mora. Pero a continuación encontramos que Simón Pedro aparece. Andrés vuelve y habla con su hermano y le dice, efectivamente, efusivamente, que hemos encontrado el Mesías. Y entonces viene Pedro a Cristo y este Simón viene y Jesús le cambia el nombre, le llama Cefas o Pedro. Cefas es en hebreo, que significa piedra, y Pedro, obviamente, es el nombre que nosotros conocemos en griego, que significa piedra. Así que, bueno, tenemos los primeros tres discípulos aquí. Pero a continuación
En el versículo 43 conocemos a Felipe. Ahora, sabemos muy poco de Felipe, pero aquí se nos presenta como otro discípulo que Jesús llama. Nos dice que era de la misma ciudad que Pedro y Andrés, o sea, serían personas que se han conocido durante tiempo. Y Felipe, tal como había hecho Andrés, va y busca a un amigo suyo. Y aquí se nos presenta por primera vez Natanael. Curiosamente, Natanael no es un nombre que aparece con los otros discípulos. Entonces entendemos que tenía dos nombres y entonces más adelante lo vemos como Bartolomé. Pero Natanael aparece aquí en la historia y cuando Felipe le cuenta a Natanael, le cuenta, es muy poderoso lo que le cuenta. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esa introducción que da Felipe, una vez más muy parecido a lo que había hecho Andrés, pero aquí debemos notar lo que dice. Dice que Moisés en la ley y los profetas habían escrito de este Jesús, hijo de José de Nazaret. La afirmación es sumamente fuerte porque dice efectivamente que Jesús de Nazaret es el prometido Mesías, el que había comentado Moisés. Empezamos en las primeras páginas de la Biblia, encontramos que Moisés escribe de esa simiente de la mujer que vendría para chafar la cabeza de la serpiente. Encontramos al final de los libros de Moisés que esa promesa que Dios iba a levantar a uno parecido a Moisés. Y luego después en los profetas encontramos en repetidas ocasiones profecías sobre ese Mesías, ese rebrote, esa rama que sale de David. Esas profecías son las que Felipe cita aquí con Natanael diciéndole que Jesús era efectivamente este Mesías. Y la contestación de Natanael, esa contestación famosa, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa duda que expresa diciendo, no puede ser, porque Nazaret no es nada. Nazaret no es una ciudad real. La atención estaba más bien puesta en Jerusalén, en Belén incluso, el sitio donde el Mesías nacería. Pero ignoran por completo esa profecía de Isaías que decía incluso que el Mesías estaría en la tierra de Zabulón, que sería esa misma tierra de Galilea donde Jesús llevó a cabo su ministerio. Así que tenemos esa pregunta, esa duda de Natanael diciendo, no puede ser de Nazaret, ese pueblo no, ese pueblo incluso estaba despreciado por los mismos que vivían en esta zona. Por cierto, Natanael nos dice al final del libro que era de Caná, esa ciudad donde Jesús convirtió el agua en vino. Entonces él mismo, siendo de Galilea, dice, no puede ser Nazaret. Y a continuación encontramos ese enfoque en Natanael. Cuando Natanael viene a Jesús, Jesús enseguida se dirige a Natanael reconociendo su persona. Él habla con Natanael y le llama primeramente un verdadero israelita. Y a continuación dice, en quien no hay engaño. Esas dos frases son interesantes. O sea, un israelita verdadero que no tiene engaño. Pues mucho se puede decir de estas frases, mucho se puede hacer con la interpretación de estas frases, pero creo que en ningún momento debemos entender que Jesús está hablando despectivamente
O sea, no debemos entender aquí una voz de sarcasmo, más bien debemos entender que Jesús está diciendo que conoce a Natanael, que lo conoce como él se considera un verdadero israelita. Ese lenguaje nos lleva más adelante al lenguaje de Pablo, a los romanos, cuando dice que no todos los que son israelitas. Hay israelitas según la carne, pero también hay israelitas según el espíritu. Entonces entendemos que si no todo Israel es Israel, pues hay un Israel espiritual. Y eso nos ayuda a entender mucho del Antiguo Testamento. Una cosa es ser un descendiente según la carne de Abraham, otra cosa es ser un descendiente según el Espíritu, el que cree como Abraham había creído. Pero luego la segunda frase, en que no hay engaño, resalta la sinceridad de Natanael, que no venía con un esfuerzo de intentar engañar, venía sinceramente, o sea, venía con el corazón abierto. Pero esto también estas dos frases abren la puerta a lo que nosotros vamos a mirar hacia atrás y ver. Cuando vemos ese israelita verdadero, en quien no hay engaño, nos lleva atrás en la historia a un personaje en el Antiguo Testamento que tenía el nombre Israel, o tendría el nombre Israel, que era más bien conocido por el engaño. El personaje es Jacob. Y ese Jacob luego después luchó con el ángel y su nombre fue convertido en Israel. Y Dios iba trabajando sobre él para borrar ese engaño que era parte de su carácter. Pues vamos a guardar ese pensamiento, pero qué interesante empezar a conectar estos pensamientos aquí. Pues cuando Jesús se dirige a Natanael con esa introducción, Natanael cuestiona a Jesús, dice, ¿me conoces? ¿Cómo es que me dices esto? Es que nunca te he visto en la vida. Y Jesús contesta diciendo que lo había conocido, incluso antes de venir, antes de llamarlo Felipe, cuando él estaba debajo de su higuera, Jesús lo había visto. Y eso le lleva a Natanael a expresar su fe. Vemos en el versículo 50 que Jesús dice que has creído. Y entonces notamos que él cree. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la higuera? ¿Qué es eso de la higuera? Bueno, creo que se podría proponer varias cosas, porque la verdad es que el texto no nos dice qué hacía debajo de la higuera. Pero yo os digo lo que me parece a mí. Me parece a mí que quizás esta higuera era un sitio donde Natanael había llegado a un conocimiento de Dios. O sea, un sitio donde Dios le había hecho ver su pecado. Igual era una persona como Jacob, que tenía mucho engaño. Era una persona que había hecho lo suyo en cuanto a seguir su propio camino. Pero quizás un día debajo de aquella higuera, Dios le había traído convicción a su corazón y se había visto pecador delante de Dios, se había arrepentido delante de Dios. Y él se considera un verdadero israelita en el sentido en que es un hombre cambiado, es un hombre tal como Jacob, que había llegado a tener esa lucha con Dios. Y Dios le había transformado, le había empezado a cambiar el carácter para poder llevarle precisamente a conocer a este que era el verdadero rey de Israel, como veremos en un momento. Pero quizás es eso. Y entonces cuando Jesús le dice, te he visto debajo de la higuera, quizás tenemos esa referencia a ese momento en que efectivamente se había transformado, Dios había transformado el corazón de Natanael. Pero la contestación de Natanael es sumamente importante. Natanael responde a Jesús con tres frases. Rabí, que significa
mi maestro. Habla de la sumisión de un discípulo que dice, tú eres mi maestro, yo voy a aprender de ti. Luego a continuación dice, tú eres el Hijo de Dios. Esta frase es sumamente importante. Yo creo que muchas veces leemos esto y no le damos la importancia que tiene, pero no le llama el Hijo del Hombre, que es como Jesús se llamará a sí mismo, y lo veremos en un momento, pero le llama el Hijo de Dios. Tengo que decir que ese me lleva atrás en la Biblia a buscar esa promesa sobre el Hijo que Dios iba a enviar. Me lleva a Isaías 7, donde Dios prometió que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego después me lleva unos capítulos adelante al 9:6, donde encontramos que este hijo es dado y es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, es este hijo que Dios ha prometido. Y creo que esta frase es sumamente importante porque en esta frase Natanael está reconociendo esa promesa de Mesías de una manera muy especial. Y finalmente Natanael añade que es el rey de Israel. Ese es el descendiente de David que Dios había prometido en 2 de Samuel 7, cuando David quería hacer una casa para Dios y Dios dijo que iba a hacer una casa para David. Dios prometió un hijo suyo que tendría un trono eterno. Al principio de estas palabras vemos indicación que está hablando de Salomón, pero luego después, conforme continuamos, notamos que ya no habla de un hijo de David en sentido físico, sino que empieza a hablar del hijo de David, que es ese rey de Israel que reinará sobre el trono para siempre. Y ese es el Mesías. Tenemos ese reconocimiento de Natanael que ve a Cristo como su maestro, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Efectivamente, Natanael está reconociendo que tal como le había dicho Felipe, Jesús es el prometido Mesías de Moisés y los profetas. Pero lo más interesante es lo que encontramos en los versículos 50 y 51. Porque Cristo contesta, si tú has creído porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera, pues te digo una cosa, cosas mayores que estas veréis. Interesante, habla en plural, ya no habla directamente con Natanael solamente, sino que está hablando con todos los discípulos que están ahí presentes. Entendemos Felipe, Andrés, Juan, Simón Pedro, y Jesús dice, de cierto os digo. Aquí tenemos nuestra frase que nos llama la atención. Nos está hablando de algo cierto, algo que se puede creer 100%, algo de que no hay que dudar. Y lo que hace a continuación es que echa mano a una historia del Antiguo Testamento. La historia se encuentra en Génesis 28, en que Jacob sale de casa de su padre, habiendo engañado a su padre y a su hermano para conseguir la bendición. Su hermano está tan enfadado que quiere matar a Jacob. Así que la madre busca también un plan para conseguir que su hijo se salve y que no caiga a la venganza de su hermano. Y lo manda para buscar una esposa. Pero esa noche Jacob para en un lugar y duerme en este lugar y por la noche tiene un sueño curioso. Ve una escalera. Vale, he puesto esta imagen porque, bueno, es una imagen curiosa, pero obviamente no sería una escalera así, más bien sería como escalones subiendo al cielo. Quizás piedras flotando, no lo sabemos, pero esa escalera que sube al cielo. Pero lo importante no es la escalera. Lo importante de la historia es esta imagen
de que el cielo y la tierra están conectadas, que Dios sabe lo que está pasando en la tierra, porque bajan mensajeros para hacer la voluntad de Dios y suben mensajeros o ángeles para, para comunicar. No hace falta tampoco comunicar a Dios, pero la imagen es que hay comunicación en dos direcciones. Yo creo que hasta ese momento Jacob siempre había visto ese concepto como Dios está pero algo distante, pero esa visión recalca la verdad de que Dios sabe todo lo que está pasando en esta tierra. Dios está pendiente de todo. Por lo tanto, tiene esta visión de esa escalera que tiene que ver con la conexión entre el cielo y la tierra. Pero lo que Jesús hace con esto es interesante. Jesús, a continuación, dice, de aquí en adelante veréis los cielos, el cielo abierto. Ahora, es verdad que ahora mismo, en la historia, vamos a ver que en pocos días, realmente, Jesús será bautizado y los cielos se abrirán sobre él y escucharán la voz que dice, este es mi Hijo amado. Un poco más adelante veremos que en la transfiguración con los 3 discípulos del círculo interior de Jesús, una vez más serán abiertos los cielos. Pero esa imagen en que se abre el cielo y ¿qué es lo que ocurre? Y los ángeles de Dios suben y descienden. Aquí es donde tenemos la imagen clara tomada de Génesis 28, que empiezan a subir y bajar los ángeles. Y finalmente dice Jesús sobre el Hijo del Hombre. Ahora, lo que hace Jesús aquí no está hablando en sentido literal. La verdad es que si buscamos momentos en que los discípulos ven a los ángeles de Dios subiendo y bajando, no lo encontramos. Pero lo que tenemos aquí es la imagen de esta comunicación que hay entre el cielo y la tierra. Lo que conmovió a Jacob, el pensamiento de que el cielo sabe lo que está pasando en la tierra y el cielo tiene una voluntad. Aquí tenemos la imagen de la conexión entre el cielo y la tierra, pero Jesús revela, mediante esta imagen, su propósito. Felipe le contó a Natanael que había visto al Mesías, y Natanael vino dudando. Pero cuando Jesús le contó que le había visto debajo de la higuera, estaba sorprendido y creyó. Pero Jesús le dice, vais a ver cosas mayores, porque estaba revelando que su propósito, el propósito del Hijo del Hombre, era crear una conexión entre el cielo y la tierra. Jesús nos está asegurando sobre el propósito de su venida. De cierto, no dudes del propósito de Jesús. Su propósito era venir para abrir una relación entre el cielo y la tierra. Él vino como ese vínculo, ese mediador entre Dios y los hombres que vemos en 1 Timoteo 2. Él es el mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro como Él. La verdad es que sin Jesús no hay ninguna esperanza de una relación con Dios. Como nos dicen Hechos, no hay ningún nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que no hay ninguna forma en que el hombre se acerque a Dios. No hay ninguna religión que permita que el hombre se acerque a Dios. No hay ninguna buena obra que compre para el hombre esa relación con Dios. Lo único que podemos tener para tener una relación con Dios es lo que Dios hizo para nosotros. En ese sentido, quiero enfatizar que esta escalera que vio Jacob no era una escalera que él podía construir para lograr esa comunión con Dios. Más bien, era una escalera que descendía
desde el cielo. Solo Dios podría hacer esa escalera. Y la verdad es que es una imagen preciosa de nuestro Salvador. Él es la escalera que desciende de lo alto. Él es ese regalo puro y precioso que desciende del Padre de las luces, como nos dice en Santiago. Jesús vino para transformar engañadores en príncipes. Así es en la vida de Jacob, ese engañador que termina como Israel, un príncipe con Dios. Y así propongo que había sido en la vida de Natanael. También un engañador estaba siendo transformado por medio del arrepentimiento y ahora viene Cristo y ese arrepentimiento se completa en la fe. Y él también sigue a Jesús y es transformado. Y es también lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere tomarnos a nosotros y quiere transformarnos. Por eso ha mandado a su Hijo a este mundo, para ser ese camino verdadero de la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Padre, damos gracias por lo que hemos visto en esta historia. Damos gracias por Jesús, que es la escalera, esa conexión entre Dios y nosotros. Gracias porque nosotros también podemos venir con fe, igual que Natanael. Podemos decir, tú eres nuestro Maestro, porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Queremos, Padre, que sigas tu obra de transformación en nosotros, para que nosotros demostremos ese carácter tuyo. Te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.